David, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué hace una neuropsicóloga en un mundo como este? La persona responsable de que yo esté aquí es Candela, que me viene una charleta hablando de cómo potenciar el cerebro, y entonces a David se le debió de iluminar. Entonces David me escribe y me dice, tengo el título de la charla. Y yo, ya verás tú, a ver este que me dice. Hackear el cerebro. Y entonces yo lo primero que pensé es, ¿cuánto daño ha hecho Matrix? Y claro, después caí en la cuenta de que es informático, mi hermana también es informática y dije, date, esto es una reunión de frikis, necesitáis psicólogos. O sea, clarísimamente, y ese es el resultado del que esté yo aquí. Y además es que encima de más neuropsicóloga soy enfermera, con lo cual he dicho, mira qué bien, terreno virgen para hacer consejos de salud. Hasta que me acordé que saber vivir ha creado en este país muchos incrédulos, así que haré lo que pueda. Vamos a hablar de el fascinante cerebro humano. Vamos a hablar de hackear el cerebro y a ver si es posible. Fascinante cerebro humano, el órgano más avanzado de toda la evolución. Ese con el cual pensáis, creáis, innováis, venís a la Tarugo Conferencia y que todas las personas tienen. Incluso hay rumores que dicen que Donald Trump también tiene. No es muy seguro y no está contrastado. Y este cerebro humano está diseñado solo para una cosa. No ha evolucionado prácticamente nada desde hace 250.000 años. Y esa cosa es sobrevivir. Y tu cerebro está diseñado para sobrevivir solo con un fin, que es procrear, es decir, pasar tus genes a la generación siguiente. De tal manera que si aquí y ahora es el fin del mundo y no has procreado, muy mal se te tendría que dar. ¿Vale? Dentro del ámbito del cerebro humano, mucha gente se pregunta ¿por qué investigar el cerebro humano? ¿Por qué los de Silicon Valley investigan el cerebro humano? ¿Por qué Estados Unidos, todo el Ministerio de Defensa, invierte dinero en investigar el cerebro humano? Pues todas esas preguntas van destinadas a sacarle más partido a ese cerebro. Hay muchos mitos que dicen, seguramente este le habéis oído, que solo usamos el 10% del cerebro humano. ¿Lo habéis oído? Es falso. Hay gente que usa menos. ¿Vale? No, es broma. Usamos el 100% del cerebro humano. ¿Tú te piensas que millones de años de evolución son para que te lo pongas de adorno? Igual algún CEO sí lo tiene de adorno. Pero en términos generales, todo el mundo tiene cerebro y lo usamos al 100%. El cerebro fue definido por un físico como la catedral de la complejidad. Es el órgano más fascinante y complejo de toda la evolución. Tanto es así que en tu cerebro hay más neuronas que estrellas conocidas en la galaxia, unos 100.000 millones. Mira qué pedazo de frase para ligar. Cuando vayáis donde alguien o donde el inversor le miréis a los ojos y le digáis, ¿en tu cerebro hay más neuronas que estrellas conocidas? Muy mal se te tiene que dar. Es una gran frase. ¿Qué? ¿Cómo es tu cerebro? Bueno, pues nuestro cerebro, que es este órgano que tenemos aquí, viene a pesar entre 1,1 kg, 1,2 kg y el tamaño ahí no importa. Lo que importa es la calidad del contenido. Está formado por dos tipos de células, exactamente igual que en una startup o empresa. La célula estrella, que sería el CEO, que es la neurona. Y el resto, que son los chaquis, que sacan el trabajo adelante, que es la célula de la glía. Sin célula de la glía o chaqui que da soporte a la neurona, no hay cerebro. Nuestro cerebro tiene unos 100.000 millones de neuronas y lo importante no son las neuronas, sino las conexiones que se establecen entre ellas. Es decir, lo que estáis haciendo hoy aquí, que se llama networking, y no voy a poner 5 euros. Lo entendéis, ¿no? Trabajo en red y conectar con la gente, eso es lo que estáis, haciendo una red neuronal que conecta personas. Funcionáis igual que un cerebro. Características de tu cerebro que pueden ser interesantes. Tu cerebro es una máquina perfecta para actuar en caso de peligro. Con lo cual, si aquí y ahora hay un incendio y hay que salir corriendo, eso de las mujeres primero o los más débiles, mentira, matas, tú llegas antes. Tu cerebro está diseñado para sobrevivir y actuar en caso de peligro. Otro dato muy interesante, sobre todo para la gente que os dedicáis al diseño gráfico. Lo que tarda una imagen en llegar desde el ojo al cerebro es unos 200 milisegundos, porque el nervio óptico, el que comunica cerebro y ojo, es el más corto de todo el cuerpo. Por eso el cerebro lo primero que le llega es una imagen. Luego ya llegan los sonidos y luego las palabras. Por eso nos cuesta tanto leer. Primero una imagen, luego un sonido, luego una palabra. Tu cerebro, hay gente que no, pero en términos generales llega a procesar y a enviar información en unas décimas o fracciones de segundo. Y además el miedo
es la reacción que más dispara al cerebro. Por eso mucha gente cuando dice me he quedado sin trabajo, no puedo pagar la hipoteca y el miedo le activa, es de donde salen muchas veces las grandes startups o las grandes ideas del miedo. Curioso. Más características. Tu cerebro puede llegar a almacenar hasta 4 terabytes de información. Probablemente sea el doble, pero aún no tenemos capacidad para poder estudiarlo. Esto es mucho, pero es que es información activa consciente. El inconsciente ni siquiera sabemos cuánto puede llegar a almacenar de memoria. Consume el 20% de la energía que le metes, es decir, el 20% del café que te acabas de tomar, si todo va bien, en términos generales va al cerebro. Hay gente que va a otro sitio, pero en términos generales la energía va al cerebro. En forma de 2 cosas, oxígeno, lo que respiras, y glucosa, que es el azúcar. Por eso es tan importante, cuando vayas a una reunión importante, vete desayunado, aunque no estés acostumbrado, y respira profundo antes de ir. Por eso en las reuniones que hacéis siempre tiene que haber agua y tiene que haber dulces o caramelos. No es por un invento americano, es porque la glucosa hace que tu cerebro funcione mejor. ¿Tienes clientes? Ponles dulces o ponles chocolate, que también va bien. El cerebro no siente dolor. Esto mola si odias a alguien y piensas en acuchillarle. No imagines que le acuchillas en el cerebro, porque si te levanto el cráneo y machaco el cerebro, es el único órgano que no tiene terminaciones dolorosas. Por eso hay gente que a veces le clavan un cuchillo aquí y no se ha enterado, por ejemplo. ¿Y cuándo es más activo el cerebro? Cuando duermes. Aviso a navegantes, dormir es muy importante. Es cuanto más activo está el cerebro porque es cuando se recupera. ¿Y por qué es importante dormir 8 o 6 horas? La gran pregunta. Depende de cada persona. El sueño, la única condición es que sea reparador y profundo. Y hay un problema, y es que la hora ideal de irse a dormir debería ser antes de las 12 de la medianoche, que no se va ni Blas. Y menos si has trabajado a turnos como enfermera. ¿Por qué antes de las 12 de la noche? Porque es cuando segregas la hormona del crecimiento. Esa hormona que nos ha permitido crecer y que crees que ya no segregas, la sigues segregando para favorecer la regeneración celular. Por eso los japoneses en muchas empresas tienen lugares para dormir la siesta. Y por eso son tan productivos. Y en Alemania también, dormir profundamente le va bien a tu coco. ¿Para qué está diseñado tu cerebro? Y la gran mayoría me diréis, para pensar. Pues no. No. Tu cerebro está diseñado como una máquina perfecta para sobrevivir. Punto pelota. Lo de pensar es secundario. Suele ayudar. Hay gente que pasa la vida sin haber pensado. Solo sobrevive. Y ha llegado a donde ha llegado. Y lo segundo, para lo que está diseñado tu cerebro, curiosamente, es para disfrutar de la vida. Todos los circuitos del placer del cerebro son los más importantes. Está diseñado para pasarlo bien. Esto los españoles lo hemos entendido de toda la vida. De toda la vida, con lo cual tu cerebro está diseñado para disfrutar y pasarlo bien. ¿Cuándo se termina de desarrollar el cerebro? Mucha gente se lo pregunta. Yo que soy profe de enfermería del envejecimiento suelo preguntar, ¿sabéis a qué edad empezáis a envejecer? Fisiológicamente, y no vale decir, ¡ay, cuando nacemos! No. ¿A qué edad empezamos a envejecer? Entre los 20 y los 30, en torno a los 25 años. Ninguno hemos llegado, lo sé, nos conservamos bien. En torno a los 25 empieza un lento declive que nos lleva al envejecimiento, excepto un órgano que no se ha terminado de desarrollar por completo, que es el cerebro. ¿A qué edad se termina de desarrollar por completo el cerebro? En torno a los 23 o 27 años. 23 o 27, con lo cual igual aquí hay gente. Y es cuando tú dices, ahora me explico muchas cosas. ¿Por qué? Porque la parte que se termina de desarrollar es esta de aquí, los lóbulos frontales, una de las partes más importantes de tu cerebro, que es con la que tomas decisiones, planificas al futuro, te relacionas con los demás y maduras. Con lo cual, si no se acaba de terminar a los 27 y tienes gente joven en la empresa, te explicarás muchas cosas. Bien, ¿y por qué? Precisamente la gran mayoría de gente que monta startups, en la última estadística que lo he mirado, son menores de 27. Por inmadurez, por atrevimiento, por locura o porque no tiene el cerebro desarrollado. Vete tú a saber. ¿Cómo funciona tu cerebro? Tu cerebro sabéis que tiene 2 hemisferios, ¿verdad?
derecho, izquierdo, en este caso en la camiseta está cruzado. Todo el mundo dice que el cerebro izquierdo es el masculino, el que se encarga del cálculo, del matemático, ese que tenéis los ingenieros más desarrollados. Mentira. Y el hemisferio derecho se dice que es el que se encarga de la pasión, la fantasía, la imaginación y también se le llama hemisferio femenino. Es falso. Cada una de las partes de tu cerebro es verdad que se encarga de algo concreto, pero el cerebro funciona en red. Hasta el punto que cuando se daña un área del cerebro, otra área del cerebro es capaz de hacer el mismo ejercicio, gracias a la plasticidad cerebral. El cerebro humano le define 3 premisas y grábatelas a fuego, porque esto funciona con los clientes y funciona con tu modo de entender la vida o crear una startup. El cerebro es egoísta. De tal manera que si ahora mismo entramos en congelación, tu cerebro no va a tener ningún problema en quitarle la sangre a la pierna derecha, aunque haya que amputarla, porque él lo necesita. No va a tener ningún problema en quitarle el riego sanguíneo a la pierna izquierda, ni a la mano derecha, ni a la mano izquierda. Es más, incluso aunque seas un hombre, esa parte también va a prescindir de ella. Es así. Lo he tenido que decir porque en este tipo de foros hay muchos hombres, así que mujeres de la sala Woman Power, vosotras podéis, tenía que decirlo también. Segunda premisa de tu cerebro, el cerebro ahorra energía. He dicho que consume el 20%. Con lo cual, si el cerebro está centrado en sobrevivir, es decir, en cubrir las necesidades básicas, comer, alimentarse, tener sexo, oye, cada uno sus prioridades, y no las tiene cubiertas, toda la energía la va a poner en sobrevivir. Con lo cual, no te va a dejar energía para pensar, imaginar, diseñar una nueva app, hablar con un inversor. De tal manera que primero cubre tus necesidades básicas y luego tendrás energía para todo lo demás. Tercera premisa del cerebro, minimiza riesgos. A medida que envejecemos, tendemos a minimizar más riesgos, porque el cerebro sobre todo es conservador. Por eso igual lo que decía antes de que la gente más joven es la que asume muchos más riesgos. Y por otro lado, lo único que busca es aumentar el placer. Con lo cual ahora entiendes muchas cosas. Cuando te pones a dieta y ves el donus y tú dices, voy a hacer dieta porque es bueno para la salud. Mentira, eso es lo que dices para engañarte. Lo que hace el donus es llamarte y te dice, cómeme, cómeme, porque tu cerebro va diseñado para el placer. Cuando entiendes eso y también entiendes cómo funciona la mente humana, entenderás también mucho mejor a muchos de tus clientes. Otra gran lección que tenemos con el cerebro, sobre todo la gente que estéis de informática, ¿no? El IA, inteligencia artificial, la gran metáfora. El cerebro es como un supercomputador. Falso, falso. La inteligencia artificial es verdad que se ha desarrollado en parte a imagen y semejanza del cerebro. Tanto es así que Alan Turing, del que todos hemos oído hablar, le estudiáis tanto los informáticos como los psicólogos. Pero el cerebro no es un ordenador, es muchísimo más complejo. Pero hay una cosa que sí tiene en común, que de hecho la inteligencia artificial le copia al cerebro. Y es que tu cerebro, por aquello de ahorrar energía, funciona con logaritmos estadísticos. ¿Qué significa esto? Que cuando le entran inputs al cerebro, es capaz de crear una ecuación para dar siempre la misma respuesta. Es decir, crea automatismos. Porque cuando el cerebro funciona en automático, que es lo que hacéis vosotros en las empresas, automatizar los procesos, ¿qué hace? Ahorra energía. Por eso, en muchas ocasiones, cuando hablamos de estos algoritmos estadísticos, tendemos a pensar que el cerebro nos engaña. Las famosas ilusiones. Creemos que el cerebro nos engaña y no es verdad. Tu cerebro no te engaña. Lo único que cuando recibe inputs confusos, ¿qué veis? ¿Una chica joven o una anciana? Las dos cosas cuando ya las pilló el truco y tienes al cerebro ahí dudando. Eso es un estadístico lógico del cerebro que cambia y te dice qué cosas ver. O aquí, ¿qué veis? ¿Suelo o techo? Empezad desde abajo y subid, ¿y qué veis arriba? Techo. Con lo cual, tu cerebro parece que te engaña. Inputs, outputs. O también las hay de tipo letra. Tenéis que estrechar un poco el ojo para rellenar los huecos que hay en blanco y ver las letras. ¿Alguien lo ve ya? ¿Lo veis? Empieza por la pa, la A, ¿veis la A? La paja. ¿Vale? No sé si lo veis. Experimentando. Significa que el cerebro rellena huecos para ver letras. ¿Qué es lo que dice? La paja.
produce ceguera. Ok. Hay otro tipo de ilusiones que también engaña, y esto es muy importante, sobre todo cuando trabajáis con aplicaciones que tienen audio. Lo de los bots que tienen a veces audio confunden, porque también hay ilusiones auditivas que son menos conocidas. Vamos a experimentarla ahora, que se llama efecto Madgurk. Así que necesito, por favor, que cerréis los ojos y simplemente escuchéis. ¿Vale? Escuchar. Necesito que el audio esté bien a tope, así que vamos allá. Vais a escuchar algo y quiero que lo escuchéis muy concentrados. Ba, 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 ba. Abrid los ojos. ¿Qué es lo que habéis oído? Ba, ba de Barcelona. ¿B de Barcelona? Ba, ba. Vamos a cerrar los ojos y a volver a escucharlo. ¿Sí? Cerráis los ojos, concentraros. Ba, 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 ba. Abrid los ojos. ¿Qué habéis oído? ¿Lo mismo? ¿Vale? Ahora mirad el vídeo. ¿Vale? Ya no hace falta cerrar los ojos, simplemente es ver el vídeo. Es lo mismo. Ba, 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 ba. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho lo mismo que habéis oído antes? ¿Sí? No. Vamos a escucharlo otra vez. Ay, perdón. Ey, que te has trabado. Ba, 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 ba. ¿No oís gaga? Depende. Este efecto hace que el cerebro entienda la mayoría de las veces da, con D. Hay gente que va. Lo que pasa es que hemos hecho un truco. Hemos puesto un audio que dice ga, pero en este caso concreto, el audio es ba, pero lo que él pronuncia es ga. Y la gran mayoría del cerebro, cuando ve ga, aunque escuche ba, interpreta da. ¿Qué significa esto? Que necesitamos ver lo que dice el otro para decodificar sonidos. Por eso cuando cierras los ojos, los que son ciegos tienen dificultades muchas veces para escuchar. Esto es una ilusión auditiva. Por eso es tan importante cuando habléis con alguien, sea un bot o una videoconferencia, que le veáis a la cara. ¿Sí? Un tipo de ilusión. Otro, el que vemos todos, la pareidolia. El fenómeno de ver caras. ¿Habéis visto caras en lugares extraños? La famosa cara de Marte. ¿Qué te ha pasado? Esto los diseñadores gráficos sois muy buenos desarrollándolo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está programado para ver rostros humanos en cualquier sitio, programado genéticamente. Con lo cual, si tenéis que hacer un logo chulo y podéis incluir algo que recuerde a un rostro humano, porque lo va a hacer más humano y que la gente os compre más el producto. Está estudiado. Esto es neuromarketing. ¿Por qué le pirra a la gente esto de la neurociencia o por qué estoy yo aquí? Me quedan 10 minutos, veo bajar a David, guay del Paraguay. ¿Por qué le pirra a la gente esto de la neurociencia? Últimamente cada vez se hacen más tipos de películas como Lucy, lo conocéis, donde es protagonizada por Scarlett Johansson, clarísimamente elegida fijándose en mí. En este caso concreto, en esta película nos dicen, una persona es normal utiliza un 10% de su capacidad, ella llega a utilizar el 100%, y en ese momento va y explota. Esto es falso, pero los mitos llegan hasta aquí. ¿Por qué nos pirra últimamente tanto el cerebro humano? Gracias a las pruebas de neuroimagen, la resonancia magnética, el TAC, que nos permite ver qué hay en el interior de tu cerebro. ¿Llegaremos algún día a este tipo de películas? A ciencia cierta hoy, no. De momento, ciencia ficción. Pero Matrix, y ya lo aviso, está mucho más cerca de lo que os imagináis. Ya hay trasplantes de neuronas, pero de eso no vamos a hablar. ¿Cómo hackeo mi cerebro? Empezamos ya. ¿Cómo hackeas tu cerebro? Lo primero, por lo cual el cerebro es más rápido y más productivo. La mente se desafía y eso hace que ejerzca mejor la musculatura cerebral. Cuando hay desafíos, ¿qué es una startup? Un desafío. Cuando hay desafíos que son asumibles, el cerebro funciona mejor. En Silicon Valley utilizan este método. Hacen sesiones, por lo que yo sé y he investigado, donde resuelven ejercicios de lógica que te permiten utilizar la mente de otra manera, lo que se llama el pensamiento lateral. Si a alguien le interesa desarrollarlo, hay mucha bibliografía. Buscad pensamiento lateral o acertijos. Vamos a ver un tipo de acertijo de pensamiento lateral, a ver cómo andáis vosotros de pensamiento lateral. Continuamente se escucha de la necesidad de romper patrones mentales para explotar el verdadero potencial del cerebro. Pero ¿qué son los patrones mentales? Los patrones de pensamiento o patrones mentales
son rastros de memoria en su tejido cerebral que funcionan como unidades de pensamiento completas. Así que si usted se encuentra enfrentado a situaciones similares que ya están en su memoria, lo que hacen los patrones de pensamiento es ofrecerle caminos de reacción que usted ya conoce. Teniendo esto claro, pasemos a la siguiente prueba. Tenemos 6 vasos, los 3 primeros vacíos, los otros 3 llenos de agua. ¿Cómo lograría usted, moviendo solo un vaso, que ningún vaso vacío quede al lado de otro vacío y que ningún vaso lleno quede al lado de otro lleno? Os doy un minuto, 3 vasos vacíos, 3 vasos llenos, ninguno lleno al lado de otro lleno, ninguno vacío al lado de otro vacío, solo puedes mover un vaso. Te dejo hacerlo en equipo. Un minuto. Ya sé que hay gente que lo tiene, pero quiero que rompéis el coco. ¿No? Hay gente que ya lo he visto que lo tiene. Solo puedes mover un vaso. Por ahí va, por ahí, por ahí. Pero estoy disfrutando viendo a la gente cómo se lo explica al otro. Eso es. Correcto. La solución es mover uno de los vasos llenos, el que está en el medio, vaciar el agua en el que está vacío y devolverle. La solución es uno de los llenos, vaciar el agua en uno de los vacíos y devolverle. El patrón mental nos suele decir que el agua y el vaso son un todo indivisible y no nos permite ver la verdadera solución. Esto es pensamiento lateral. Y el hecho de resolverlo en grupo lo utilizan en Silicon Valley, ¿para qué? Para tener ideas mucho más rápidas. Así que ahí os lo dejo. Status quo. El cerebro funciona muy mal bajo incertidumbre, que es como trabajáis la mayoría. Funciona muy mal bajo incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir en el pasado? Me van a comprar en 5 minutos. Me van a comprar el producto, bla, 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 bla. Con lo cual, es una máquina perfecta para trabajar bajo incertidumbre. Aquellas personas que son capaces de encontrar un tira y afloja entre la estabilidad y tranquilidad que busca el cerebro y esas incertidumbres son las personas más creativas. Hay gente que se pasa tanto de incertidumbre que a veces se pasa de vueltas. Pero en términos generales, las personas más creativas son las que viven muy bien bajo la incertidumbre. ¿Por qué? Porque desarrollan estrategias para alcanzar la estabilidad. Problema que tenemos con lo de la incertidumbre, el modelo IKEA. Mucha gente se va a FENAC, como han dicho antes, el famoso método Lian, que ha hecho mucho daño en el mundo. Me compro el método Lian y en el cual me dicen, más otro libro que dice aumentar la creatividad en 5 horas, que me dicen, empapela toda la oficina de color azul, cómprate 4 cactus y una orquídea, 3 gatos, porque acariciar gatos va muy bien. Pones en el cielo alto y en el cielo bajo un montón de frases de esas psicología positiva, you can power, etcétera, etcétera. Te sientas en mitad de la sala y esperas que te entre todo por osmolaridad. No funciona así, ¿vale? Eso de comprarse y poner frases positivas y you puedes y tal, no funciona. Al cerebro eso le llega algo, pero no. El cerebro funciona por motivación intrínseca, las que yo me pienso, o extrínseca. Una gran motivación extrínseca, tu madre con una zapatilla cuando eras pequeño. No falla, solo hay 3 grandes motivaciones. La búsqueda de placer, pasarlo bien. Evitar el dolor o displacer cuando tengo un mal jefe, pero tengo que aguantar porque necesito el sueldo. Y la búsqueda de la supervivencia. Trabajamos por dinero. Hay gente que dice que lo pasa bien. Son las 3 grandes motivaciones. Cuida a tu gente en esas 3 motivaciones y tendrás trabajadores contentos. Ojo con los famosos nootrópicos, ahí lo dejo, son esas famosas drogas inteligentes. Aquí también entran las afetas, el LSD, la cocaína, el alcohol, esas cosas que no os metéis. Normalmente creyendo en las bebidas energizantes, como los nootrópicos, que van a mejorar el funcionamiento. Es como darle un chute de gasolina. Al principio ayudan. El nootrópico es un tipo de fármaco que viene de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el tratamiento de la hiperactividad o la narcolepsia. Se dieron cuenta quien lo tomaba que activaba el cerebro y estabas como más subido. Ahora estamos empezando a ver con gente con cerebros fundidos, porque tiene efectos secundarios muy graves. No funciona. Lo dejo ahí. No os droguéis. Malo para la salud. Tips, y ya voy acabando. ¿Cuáles son los tips para tener un coco sano? A esto le podéis hacer una foto. Esto es evidencia científica, lo que está demostrado que funciona. Yo soy mente científica. La primera, ya lo siento para los vagos, hacer ejercicio físico. Ya lo siento, especialmente a partir de los 40. Ejercicio aeróbico, correr, bicicleta, etc. 2, aprender cosas nuevas. ¿Hacer sudoku sirve? No. ¿Por qué? Porque el cerebro lo hace por automatismo. ¿Qué 2 cosas funciona que hay que aprender?
otro idioma, ser bilingüe en edad adulta. Está demostrado que previene el Alzheimer, por eso hay empresas que enseñan a la gente a hablar inglés o chino, o tocar un instrumento musical, especialmente el piano. También hay empresas que dan clases de piano, porque la bilateralidad le va muy bien al coco. 3, tener vida social. Ahí lo dejo. Tu cerebro funciona por vida social. Lo dicho, españoles y españolas lo hacemos bien. 4, tener una buena alimentación, comer sano, la famosa dieta mediterránea. Aviso navegantes, el omega 3 va muy bien para el cerebro, pero no en píldoras. Si tomáis esas cápsulas que vende Mercadona, el Hipercor, el omega 3 en píldoras, no sirve para nada. Tanto es así que ya están prohibidas en algunos países. Pescadito azul como el salmón, que tiene mucho omega 3. No hábitos tóxicos, ni alcohol, ni tabaco, ni drogas, ni sexo, ni rock and roll. Bueno, los dos últimos depende. La meditación también va bien. ¿Qué es meditar? Dejar la mente en blanco. Un truco para que meditéis, porque tenéis la mente dispersa, es cerrar los ojos y contar de 500 hacia atrás. 500, 499, 498 y cada vez que te vayas de la cuenta vuelves. Eso es meditar, que es focalizar el cerebro en una sola cosa. Eso es el famoso mindfulness. No estrés, que os voy a contar, no le va bien al cerebro, y dormir adecuadamente. Enemigos del cerebro, el principal, depresión y ansiedad. Si estoy deprimido y ansioso porque mi empresa se va a hacer puñetas, ¿en qué está tu cerebro? ¿En salir del atolladero? No, está en la depresión y en la ansiedad. El estrés, trabajar bajo presión cuando es un desafío, bien. Cuando te supera, tu cerebro se funde. Malas relaciones laborales, ahí lo dejo. La lucha de egos y la mala comunicación van muy mal para el negocio. Y el mal clima laboral. Si yo no cobro lo suficiente y me estás puteando, mi cerebro no está para mejorar los dividendos. De lógica, ¿no? Entonces, trucos para hackear el cerebro y termino. Lo que está demostrado es desafíos, que lo que le pongas en marcha a tu cerebro y a tu empresa sea un desafío, pero que sea un desafío real. 2, no estrés. Por eso Silicon Valley suele contratar psicólogos para ayudar a la gente a balancear el estrés. Vida sana, comer, ejercicio físico, la cervecita con los amigos, la motivación. ¿Vas a trabajar motivado por las mañanas o tu vida es una porquería? ¿Motivas a tus clientes para que sean tus amigos o les tratas de aquella manera? Y pasárselo bien, súper importante, porque tu cerebro está programado ¿para qué? Para pasarlo bien. Te lo pasas bien trabajando, diviértete. Y todo eso, en definitiva, hará que tu cerebro sea más sano. Por lo tanto, señoras y señores, cuidad vuestro cerebro y vuestro cerebro cuidará de vosotros. Muchísimas gracias.